Papelería, donde están todas las agendas para el 2019, para regalar, para recordar. Todas las agendas están en la papelería. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podemos con lo Seguimos que es. compartiendo con todos ustedes, así estamos hoy, edición especial, una vez más, una edición, nos llena de satisfacción poder definir el programa como una edición especial, porque contamos con la presencia del jefe de policía, José Enrique Chabat. Y estamos hablando de, más allá de los datos estadísticos, que son los que pegan, los números, o lo que nos pega directamente, si nos robaron, si murió alguien cercano, es decir, todo ese tipo de situaciones que hoy vemos de extrema violencia, hay un contexto que es el monte, ¿no? O se dice, no ver solamente el árbol, sino ver el monte, y es eso, bueno, la policía en determinados casos mira la totalidad y de allí va trabajando hacia adentro. Y ahí es donde me habló de resentimiento y de droga, bueno, el consumo de droga. Hablamos básicamente de que produce un resentimiento, eso es lo que yo quise decir. El mismo consumo produce un resentimiento y produce una inhibición de la emotividad. En cierto momento el consumo de pasta base produce un bloqueo en la emotividad, o sea que lo que no se siente nada, no es capaz de percibir. A ver, a mí me lo han explicado los técnicos, ¿no? Psicólogos, psiquiatras. Y lo puedo traducir de esta forma. Lo que nosotros vemos entre vida y muerte es una distancia inmensa. Lo que para una persona en ese estado está, la distancia entre la vida y muerte es muy pequeña. Entonces crea ese resentimiento, ese no me importa nada, porque valés tanto vos como yo, que estoy drogado, y vos si vos no te drogáis trabajás, pero es lo mismo. Entonces, eso ha hecho que se den hechos violentísimos. Y por ejemplo, cuando hablamos de todo este tema hoy de los hurtos, las rapiñas, ¿qué ha pasado con las rapiñas, que es el hurto violento? Utilizando violencia en nuestro departamento, ¿han ido también en aumento? Nosotros tenemos la misma cantidad, llevamos 3 años que no superamos las 20 rapiñas en el año. Andamos entre las 17, 18 rapiñas. ¿Y se aclaran qué porcentaje de los hurtos y las rapiñas, más o menos? Las rapiñas las aclaran casi todas las rapiñas. Los hurtos, el porcentaje anda en un 50%. Bien, y de ese 50% que se aclara de hurtos, ¿se roba por qué? ¿Para comer? ¿Para consumir pasta base? ¿Para tener algo? Porque había un buzo y se lo robó de la cuerda. Hay un porcentaje bastante alto que lo hace para consumir. Lamentablemente sí. Es decir, que lo hace para consumir. Y hay otras personas que no tienen otro medio de vida para sustentarse y lo hacen para sustentarse. Pero roban para venderlo, es decir, ahí después está el tema de la receptación. Seguro. ¿A quién le dan lo robado para que se lo venda? Sí. Y le dé plata. El director Guarteche siempre decía que si no hubiese compradores no existían delitos, tantos delitos. En verdad que una de las cosas que hay es porque hay personas que compran y lo que hoy se procesa como receptación, que nosotros antes el término era el reducidor, ¿no? El que reducía lo comprado. Hoy se procesa por receptación. Y hay algunas personas que nosotros, si bien en el hurto no podemos comprobarle el hurto, porque hoy el código nosotros tiene otra exigencia, pero a veces no podemos comprobarle el hurto, pero sí tiene objetos robados, entonces termina siendo formalizado o condenado por receptación. Bien, así que van de la mano. Y van de la mano, sí, van de la mano. Entonces podemos asegurar que los que vivimos en Florida, cuando se dan los hurtos, la mayoría de los hurtos es porque hay gente que consume pasta base, cocaína, marihuana, o es el que consume pasta base el que más se arriesga a robar. El que consume pasta base es el que más se arriesga a robar.
Y de estos delitos que tenemos... decimos porque hay que hacer una diferencia entre lo que es la pasta base, el daño que produce la pasta base, el daño que produce la cocaína y lo que es la marihuana, ¿verdad? La marihuana también es problemático el consumo de marihuana y sin duda nosotros hemos hecho mucho procedimiento de marihuana porque la marihuana generalmente que se consume es una marihuana de mala calidad y está cortada con otras sustancias, con otras porquerías, hablando en criollo, en criollo que le producen adicción y que muchas veces le producen ese estado de euforia, después le producen una depresión, pero después de ese bajón... Casi como la pasta base. La pasta base lleva a mantener siempre arriba. La pasta base lo lleva a mantener siempre arriba. La marihuana en sí es más bien un depresor. Aunque tiene un momento de euforia, pero es un depresor. Se ve mucho más como podría decir la persona que lo hace más distendido, pero al estar más distendido es más vulnerable también. Claro, puede parecer obvio todo esto que yo pregunto, pero si se entrevera con el alcohol o si en ese momento se entrevera con alguien que te da algo diferente, bueno, ahí viene el problema. Claro, el consumidor de marihuana es proclive a cometer delitos, hurtos, rapiñas, no, a ser agresivo. Estamos hablando de aquel que consume una marihuana de buena calidad, se hace un porro y el fin de semana, cuando va a una fiesta, se fuma 2 o 3 porros. ¿Me estás hablando de eso? Sí. Bueno, esa persona nunca va a cometer un delito de rapiña. No lo va a hacer. No lo va a hacer porque no salvo que sin consumirla esté motivado a rapiñar, ojo. No sé si me explico lo que... Sí, que ya esté para eso. Que esté para eso, que tenga la mentalidad delictiva, porque yo siempre digo, como policía nosotros podemos trabajar en algunas áreas, pero no podemos saber cuándo está la persona está proclive a delinquir. Bueno, pero si vos me estás hablando de una persona que no tiene hábitos de delinquir, que es una persona que tiene hábitos de trabajo, el fumarse un porro es como tomarse un whisky o 2 whisky un fin de semana. No va a salir a hacer una locura. Ahora, sí, el que consume pasta base. Ah, sí, sin duda sí. Y en los últimos tiempos... Porque además la pasta base es de rapidísimo efecto y rápidamente le está pidiendo otra vez otra dosis para que se sienta bien. O sea, y después que entra en eso, no es dominable por la misma persona que lo consume. ¿Qué es lo que está pasando, Chabat? Porque si yo repaso rápidamente, mentalmente, lo que ha sucedido en los últimos 365 días de este año, vemos que se han realizado mega operativos en forma simultánea, creo que fueron 11 allanamientos una vez, sí. 8 otra, se incauta marihuana, cocaína, pasta base y armas. Es decir, yo no estaba acostumbrado a que en la crónica policial de Florida escuchar que en los procedimientos que hace la policía se incautan armas. ¿Se está complicando la mano o se está comercializando cada vez más y tienen las armas eventualmente para defenderse de competidores? ¿Qué explicación hay en esto? Bueno, yo no puedo estar en la mente del delincuente lo que dice el delincuente, lo que piensa el delincuente, pero lo que sí te puedo decir que las modalidades delictivas se van copiando. Las modalidades delictivas se van copiando. Una persona que cae privado de libertad aquí y que después de aquí salta a una cárcel grande y que hace contacto con otro, se contagian las modalidades y terminan, como tú decís, viéndose cosas que antes no se veían. Pero yo hoy mismo dije que el Día de la Policía por muchos años se festejó un 20 de noviembre, que es el día que hoy festejamos, el Día de los Caídos en Cumplimiento del Deber. Y ese 20 de noviembre de 1933, en la zona del Paso Molino, Montevideo, se produjo una serie de procedimientos policiales, enfrentamientos con bandas delictivas ya organizadas, que estaban, por supuesto, mucho mejor armadas que la policía en ese momento, y ahí cayeron 6 policías muertos y 9 heridos, y también murieron varios delincuentes.
pero cayeron 6 policías muertos en ese día y 9 quedaron heridos, en 1933. ¿Usted tiene el dato de cuánta se ha incautado, o recuerda más o menos, en cuanto a estupefacientes? Sí, en Florida. Nosotros hicimos este año 44 allanamientos. 44 allanamientos. De los 44 allanamientos se formalizaron con prisión 38 personas y una que está con prisión preventiva para juicio. O sea que 39 personas en total. Cocaína, en realidad que cocaína como el último procedimiento nunca se había incautado en Florida. 3 kilos casi. Casi 3 kilos de cocaína, exactamente, casi 3 kilos de cocaína. Y en el país incluso es difícil encontrar tanta cocaína junta en un solo lugar. Vamos por parte, porque venía haciendo el resumen. En total de cocaína en el año... En el año pasa a los 3 kilos y poco gramos. Es decir, que este operativo fue el mayor. El mayor. 3 kilos de cocaína. Esa cocaína, antes de seguir con el resto de los datos, ¿era destinada para el mercado local o de acá desde Florida se estaba articulando con otros departamentos? Porque si se consumen 3 kilos de cocaína en Florida, estamos todos mal. Algo no sí. está funcionando adecuadamente. Es mucha plata, además. Es decir, es mucha plata, es mucha droga. Y bueno, era cocaína de alta pureza y si podemos sacar la cuenta, si vale 800 pesos el gramo, se podrían hacer 3.000 dosis de 800 pesos, pero como generalmente se corta con otros productos, como la cafeína o como los estimulantes estos que se toman para hacer deportes y todo eso que vienen en esos para hacer batidos y todo eso blanco, se podría sacar bastante más de 3.000 dosis de cada gramo, ¿no? De los 3.000 gramos se podría sacar mucho más dosis. Y bueno, respondiendo a lo que tú me preguntaste, yo pienso hipotéticamente varias cosas, o sea, puedo hacer hipótesis de que... No, lo que se puede haber comprobado... Como decimos nosotros, que esa cocaína, bueno, puede haber venido acá y quien la tenía encanutada, como se dice, ¿no? Como se habla en la escuela. Bueno, la tenía guardada esperando para llevarla para otro lugar. Que puede ser eso, ¿no? Como siempre, a veces uno piensa que el tránsito mayor es de Montevideo hacia la capital, de Montevideo hacia el interior, que se esté haciendo al revés. Que se pueda estar haciendo un circuito al revés, o que la esté guardando para un momento especial, o que se la esté guardando a otro porque el otro estaba comprometido con algo. A otro, quiero decir, de otro departamento, ¿no? Porque evidentemente, históricamente, y yo me voy a meter en un terreno capaz que no soy especialista en eso, porque la Brigada Nacional es la que es especializada en eso, pero históricamente Uruguay tuvo una ruta en Latinoamérica que es de Paysandú a Montevideo, ¿no? Y digo históricamente porque era una ruta donde también, antes de las organizaciones de tráfico de droga, eran organizaciones de contrabando. Entonces, el norte o el litoral de Uruguay, sobre todo el litoral con Argentina, era un pasaje de mercadería o mercancías que venían desde zonas como Paraguay o más arriba, más al norte en América, y llegaban hasta Montevideo en esa ruta, y de Montevideo se embarcaban para Europa. Ustedes recordarán muchos procedimientos que se incautó droga que iba hacia países europeos. ¿Qué pasa cuando se deja el contrabando y cuando se empieza con todo esto de los tráficos de droga, de armas? Bueno, quienes se dedicaban al contrabando sirvieron de alguna forma de apoyo logístico a las organizaciones de crimen organizado que trafican hoy droga, armas o personas. Y eso es lo que está pasando ahora. Y eso es lo que está pasando ahora.
¿Qué pasó con la marihuana después que se legalizó? ¿Bajó cuanto a la cantidad que se incauta o sigue siendo normal la incautación promedio de la policía? Nosotros este año se incautó cerca de 180 kilos de... 180 kilos de marihuana. De marihuana. ¿En Florida? En Florida. Ya me sonaban mucho los números. Yo no sé, Alexis, si está razonando como yo. Sí, estoy bastante sorprendido. 180 kilos de marihuana se incautaron en Florida en el año. Ese no lo tenía. ¿Y pasta base? Pasta base no alcanzó a 1 kilo. Sin embargo, es lo que incide mayormente estoy tratando de atar lo que venimos conversando en la mayor incidencia en el acto delictivo. Sí. De todos estos que estábamos hablando. Incluso a nivel nacional ya el año pasado se había dado un cambio en la baja del consumo de la pasta base y el aumento del consumo de la cocaína. Y eso había obedecido al poder adquisitivo de ciertas personas, ¿no? Que consumían. Nosotros hemos conocido, y en este último procedimiento incluso, gente que antes se dedicaba a la pasta base y que ahora estaba con la cocaína. Cambió, digamos. Y cambió el mercado consumidor, digamos, los consumidores también. Y el mercado, sí, mucha gente de determinada edad se da cuenta que el consumo de la pasta base le produce muchísimo daño. El daño que te produce la cocaína es un daño a mucho más largo plazo, salvo que seas un consumidor que estés muy mal ya. Bien, intentaremos... Hay jóvenes, ¿verdad? Hay sí. Jóvenes que consumen, pero hay personas mayores que también consumen, porque ¿qué pasa con el consumo? ¿O cómo entras en el consumo? Bueno, a veces entra por la presión de grupo, a veces entra cuando son muy jóvenes, cuando son adolescentes en los bailes, porque de la misma forma que se entra en el alcohol, porque no seas esto, no seas lo otro, consumí, que no te hace nada, hay que probarlo, que también los padres estamos muchas veces sorprendidos con el comportamiento de nuestros hijos, porque en realidad los que somos más veteranos no vivimos esos tiempos, vivíamos el tiempo del alcohol, sí, pero no el tiempo de esta diversidad de consumo. Y como te decía, y la pasta base hace un daño mucho mayor. El que consume pasta base hace un daño mucho mayor, no reconoce que está enfermo y es muy difícil hacer un tratamiento. Bien, yo lo voy a volcar rápidamente hacia otro tema que también en los últimos tiempos ha cobrado notoriedad, y aprovechando el tiempo que nos queda. El abuso a menores, el abuso sexual a menores. En Florida. Hoy también lo dije, el abuso a niños, niñas, adolescentes, sí. ¿Va en aumento o van en aumento las denuncias? ¿Qué está pasando? Yo pienso que sí, hay más denuncias, pero no es porque haya más casos, sino que se está haciendo mucho más visible un problema que era invisible en la sociedad que vivimos. Debe haber muchas personas que me están mirando que saben que en el seno de su familia a veces pasaban ciertos abusos y quedaba todo encerrado en la familia. Hoy se está visualizando más a través de un trabajo de mucho tiempo de reclamar que se haga visible un hecho que se estaba invisibilizado o no era visible. ¿Y los hechos de violencia? Con los hechos de violencia de género específicamente. Violencia de género. Seguimos en esa línea ascendente de denuncia. Este año nosotros tuvimos un pequeño descenso en cuanto a los hechos de violencia doméstica en sí. Muy pequeño, pero tuvimos un pequeño descenso. Pero ya te digo, hay hechos de violencia doméstica que muchas veces pasan rápidamente a ser lesiones graves, lesiones personales. Pasan la línea. Esa línea. Porque mientras está en violencia doméstica, está en la órbita del juez de familia. Pero es una línea muy delgada que se cruza rápidamente. Esa órbita del juez de familia es la órbita que ustedes ven, que saben que la persona se le puso un área y un tiempo de no acercamiento, ¿no? Hacia su víctima. Pero muchas veces
excede eso. Empiezan a aparecer mensajes de amenaza, empiezan a aparecer algún daño físico, empiezan a aparecer las violaciones a las disposiciones, judiciales que se le impusieron, y entonces ya hay un corrimiento y pasan a catalogarse, como yo le decía, a titularse, como para cambiar el título del hecho en sí, pasa a ser amenazas o pasa a ser lesiones personales leves, después lesiones personales graves. Bien, y en todo este panorama que hemos pintado, ¿no? El tema del consumo, el consumo y el tráfico de droga, vamos a hacerlo así, que la gente lo entiende más fácil. Sí. El tema de los hurtos, la incidencia del narcotráfico, entonces en el delito es notoria. En cuanto es notoria, sí. No hay chance con eso. No hay chance. La violencia doméstica y los abusos, todo esto que hemos hablado, esto distingue sectores sociales, niveles socioeconómicos como se definen habitualmente. ¿Hay mayor, menor incidencia según el nivel socioeconómico de las personas? No distingue. ¿Tú decís el consumo? En general, de todo esto que hemos hablado. No distingue. Lo que sí podés hacer una distinción como que alguien que tiene mejor poder adquisitivo consume cocaína y alguien que no tiene para comprar la cocaína porque es bastante cara, se compra un chasqui de pasta base. Sí, en lugar de whisky toma alcohol blanco. Ahí está. En verdad, bueno, antes había alcohol azul, no sé, pero... Sí, exactamente, es así. Es eso. El whisky, si toma todos los días y toma mucha cantidad, a largo plazo le va a hacer daño, el alcohol le va a hacer daño, el alcohol azul como se tomaba. Exacto. O alcohol blanco, como hay gente que consume acá, que lo compra en la farmacia y lo consume, le va a hacer daño a un plazo mucho más corto. ¿Qué pasa con el abigeato en Florida? El abigeato en Florida, nosotros el año pasado fuimos uno de los departamentos que tuvimos mayor incidencia en el abigeato. Y estamos haciendo análisis en forma continua, porque yo iba a decir, hicimos un análisis y en verdad que los oficiales que tenemos analistas toda la semana nos están llevando mucha información, pero me acuerdo el mes de noviembre del año pasado, que nosotros empezamos a hacer un pico, y algunos vecinos que viven en la zona cercana a la ciudad de Florida recordarán, porque fueron tocados varias veces en forma consecutiva. Terminamos cerrando ese mes de noviembre, estando casi siendo el segundo departamento que tenía más abigeato. Estoy hablando del año 2017. En ese noviembre del 2017 nosotros cambiamos el sistema de la patrulla rural y tenemos una unidad destinada a todo lo que son las chacras y las extensiones de campo que están sobre el área metropolitana de Florida, y tenemos otra patrulla rural que trabajan combinada, ¿verdad? Que hace el eje de ruta 6 y ruta 7. Pero además que están integradas a cada seccional. Ellos tienen independencia técnica, independencia de su trabajo, pero si está habiendo problemas, por decir algo, en la seccional 14 en Cerro Colorado, bueno, allá van hasta la seccional 14, trabajan con los policías allá, juntan información con los vecinos y empiezan a patrullar. ¿Y qué resultado ha dado eso? Y eso nos dio como resultado que nosotros bajamos desde el año, si medimos el año 2017 al 15 de diciembre del 2017 al 15 de diciembre de este año, bajamos un 40% los abigeatos. Bien. No nos queda tiempo, Renzo, ¿no? Sí. Sí, producción, lo escucho. Ya que estoy acá. Y le va a sorprender. 3 de cada 4 adolescentes consumieron drogas en el último año. Esto es un aumento muy significativo. Usted preguntaba de dónde venía el aumento. Dentro de esos adolescentes, la mayoría son mujeres. ¿Ah? Y contrario a lo que han estado hablando ahí, la peor droga, por sobre todas, lejos. El alcohol. 69% el alcohol. El alcohol, el consumo de alcohol es altísimo. La segunda, energizantes. Los energizantes.
Sí, sí. No, el alcohol, sin duda, que es uno de los graves problemas que tenemos. Se nos terminó el tiempo, nos queda algún tema más. Yo quiero agradecer muchísimo por el que haya dispuesto de este tiempo, tuvimos que conversarlo varias veces, porque el devenir de los acontecimientos y de la función así implican de que tenga que estar 24 por 24. Gracias nuevamente y en nombre suyo, gracias a todos los efectivos policiales de Florida, que más allá de todas las circunstancias que se dan, sabemos que cumplen fielmente con su tarea. Hechos de corrupción en Florida no se han detectado. Sí, tenemos una policía muy sañada, ¿verdad? Y uno de los procedimientos que hicimos de droga, nosotros procesamos a un compañero de trabajo. Es lamentable decirlo, pero fue así. Que ya hacía más de un año que veníamos trabajando en ese tema para poderlo capturar. Fueron pacientes. Gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Mi saludo a la población de Florida. Es un placer haber compartido esta noche con ustedes. Y el feliz día, lógicamente, para toda la policía, ¿no? Que va a estar feliz celebrando. Día a todos mis camaradas mañana también. Por estas horas. Amigas y amigos, se nos terminó el tiempo. Gracias, Renson, por la paciencia. Gracias, Alexis, por los datos de producción. Y gracias a todos ustedes por estar. Como siempre les decimos, disfruten de la vida, vale la pena. Nos reencontramos en cualquier momento. Que pasen bien.